Vale, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al webinar del día de hoy titulado Invenciones implementadas por computador y patentes en electrónica, en el que de la mano de nuestro panelista vamos a despejar inquietudes tales como qué son las invenciones implementadas por computador y qué se protege, y algunas consideraciones en el área electrónica. Este seminario es organizado por el Arte Moure y el Centro de Desarrollo Tecnológico para la Transformación Digital y la Industria 4.0. El día de hoy nos acompañan Isabel Herrera, nuestra gerente de la oficina en Cali, y el equipo del Centro de Desarrollo Tecnológico en cabeza del señor Juan Mauricio Prieta, a quien en este momento quiero darle la palabra para que dé sus palabras de bienvenida a este espacio. Juan Mauricio, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Creo que están escuchando, ¿cierto? Sí. ¿Escuchan? Sí, señor, te escuchamos. Bueno, listo. Claro. Dale. Entonces, muy buenas tardes a todos nuevamente. Gracias por la asistencia. Gracias primero al equipo de Olarte Mauri por darnos ese entrenamiento que es fundamental para el proceso que llevamos dentro del SICTI. Segundo, gracias al equipo del SICTI, gracias a Luz Astrid, a su equipo, gracias a Carolina, a Lina y a todo el equipo que se comprometió para este momento. Quiero primero hablarles de una manera muy resumida en qué consiste el SICTI, el Centro de Desarrollo Tecnológico para la Transformación Digital y la Industria 4.0. Nosotros básicamente somos un proyecto que nació en el 2018, un proyecto que nació desde la gobernación del Valle del Cauca en la administración anterior, y nuestra manera de participar frente a la cuarta revolución industrial es un centro que queda en este momento en Zona América. Este centro está dotado con toda la trazabilidad que es la transformación digital. Y cuando digo dotado de la transformación digital es realmente utilizando el concepto y la definición como tal. Creo que a nivel nacional y mundial se está confundiendo mucho el concepto de transformación digital, así que este centro, a pesar de que tiene unos laboratorios que son habilitadores de esa transformación, se compone de 3 unidades básicamente: una unidad de mentalidad y cultura, que está enfocada a lo mismo que hacen las organizaciones regularmente, pero al digital mindset, o sea, al pensamiento digital que ya requiere la nueva era. Además, ustedes han visto que creo que la mayoría ha notado que esta pandemia y sobre todo lo que estamos viendo aquí en Colombia, y yo que estoy aquí en Cali, pues viendo todo este proceso de cambio, nos ha obligado a que trabajemos de manera virtual. Así que la primera unidad, mentalidad y cultura; la segunda, que es la unidad de transformación e innovación digital del centro, la dirijo. Hay un equipo de trabajo que trabaja haciendo metodologías de agilismo para crear productos, servicios y mejorar procesos, o para crearlos desde cero. Nosotros lo que hacemos es prácticamente llevar a las empresas en un proceso de transformación digital. Comienza por nosotros, lógicamente, porque nosotros lo que hacemos es básicamente entrar a las empresas para hacer un diagnóstico de transformación digital, y después, con las tecnologías habilitadoras o los emergentes que en este momento tenemos en el centro, que es la línea de Big Data, inteligencia artificial, la unidad de ciberseguridad, la unidad de IoT, que es Internet de las Cosas, la unidad de, de realidad virtual y aumentada. Y en este momento se está montando un nuevo laboratorio que es de informática forense. Así que es el único centro a nivel nacional que tiene toda esa trazabilidad. Ahí está un equipo de especialistas que estamos prestos a que cualquier empresa de cualquier sector, porque nuestra misión es los territorios inteligentes, y cuando hablo de eso es los 4 puntos fundamentales: Estado, academia, empresa y comunidad. Y cuando hablo de comunidad hablamos de todos nosotros, que ese es el cambio realmente que queremos hacer. La transformación digital debe tener una claridad frente a todo, y es que la transformación comienza por nosotros. Así que no solamente son habilidades digitales, sino habilidades blandas. Entender cómo se está transformando el mundo. Así que de parte del director Henry Rey, de parte del director financiero Pedro Laya,
Le damos la bienvenida, son bienvenidos. Estamos ubicados en Zona América, vuelvo y lo repito, cualquier cosa con mucho gusto. Sé que en este momento hay empresas de Bogotá y otras partes. Lo que estamos haciendo en este momento es para empresas del Valle del Cauca, pero la idea es que ustedes sepan del centro de nosotros y que también podemos apoyarlos en todo un proceso de transformación digital. Así que muchísimas gracias. Estamos atentos a ustedes y ya le doy el espacio a los expertos en este tema que es tan importante y que estamos en alianza para poder solucionar los problemas en Colombia y en el Valle del Cauca. Gracias. Gracias, Juan Mauricio, por tus palabras de bienvenida. Para nosotros es un honor poder trabajar y compartir estos espacios con ustedes. Voy a presentar brevemente a nuestro panelista, Adrián Santamaría. Adrián es el gerente de proyectos de patentes de Olarte Moure, ingeniero electrónico de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Es especialista en gestión de la innovación tecnológica y posteriormente realizó estudios a nivel de maestría en gestión tecnológica en la misma universidad. Ha sido profesor de varias cátedras de pregrado y posgrado, así como invitado a participar en calidad de experto en patentes en cursos de formación internacional de nivel avanzado. Soy María Elena Garavito, la coordinadora de Mercado del Arte Moure, y voy a ser la moderadora de este seminario. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Antes de empezar, voy a compartir con ustedes una información muy importante. La primera es que todos nuestros asistentes, excepto los panelistas y moderador, van a estar silenciados. La presentación va a estar grabada y posteriormente disponible en nuestra página web. Y al final de la sesión vamos a dar un espacio para resolver todas las inquietudes por parte de ustedes. Para ello les agradecemos utilizar la opción que está en la parte inferior de la pantalla, que dice preguntas y respuestas. Ese icono va a estar disponible durante toda la charla. Les agradecemos hacerlo por medio de esta herramienta y no por el chat, ya que a veces cuando lo hacen por el chat se nos pierden las preguntas. En caso de que no alcancemos a resolver todas las inquietudes, en el chat vamos a dejar los datos de contacto de nuestra gerente de Cali, Isabel Herrera, quien estará encantada de apoyarlos a través de sus diferentes canales de atención, celular, correo electrónico. A partir de este momento, entonces, damos oficialmente inicio a nuestro seminario. Adrián, muy buenas tardes, muchas gracias y bienvenido. La audiencia es tuya, adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos. Gracias, María Elena, por las palabras y por darme la palabra. ¿Están viendo bien mi diapositiva y me escuchan bien? Sí, señor, perfectamente. Ok, perfecto. Muchas gracias. Lo primero es que parte de la charla, como la pienso orientar, me toca esencialmente hacer un repaso. Entiendo que el público es diverso, entonces no todos son especialistas o trabajan en los temas de propiedad intelectual. Entonces voy a hacer un repaso de nociones básicas para que todos podamos luego entender lo que pasa con las invenciones implementadas en computador y los temas que incorporan componentes electrónicos de por medio, ¿no? Entonces, estas primeras nociones pienso demorarme más o menos unos 20 minutos, voy a pasar muy rápido, pero creo que son fundamentales para entender lo que sigue, ¿sí? Lo primero es decir que cómo es el sistema de propiedad intelectual como tal, para poder entender cómo van a engranar las invenciones implementadas en computador y el tema de software y varios aspectos de hardware. Podemos decir que la propiedad intelectual pues, es una especie de gran universo, ¿sí? En el centro de ese universo hay un sol enorme que es la creatividad y la imaginación y el conocimiento que hacen o que hacemos los humanos, ¿sí? Y alrededor de ese sol pues van a orbitar distintos planetas grandes, ¿sí? Esos planetas pues son las distintas subáreas o subespecializaciones que tiene la propiedad intelectual. Por un lado, pues hay un planeta que lo orbita, que es el planeta de los derechos de autor. Sí, muchos de los que están aquí presentes pues habrán escuchado que el software se protege por derechos de autor y cosas similares. Vamos a ir hablando más adelante sobre eso. Por eso aparece ahí. Hay otro planeta que gira por todo alrededor de ese sol enorme de la creación humana, que es los temas de propiedad industrial. Y existen otros planetas alrededor que se llaman los derechos subgeneris o extraños de la propiedad intelectual, como son, por ejemplo, los derechos de obtentor, incluso el conocimiento tradicional de algunas comunidades es toda un área de derecho. Entonces, eso es muy profundo, muy grande, y particularmente en esta charla
vamos a hacer mención a dos de esas ramas grandes de la propiedad industrial. La primera, la propiedad industrial y el derecho de autor como tal. ¿Sí? Entonces, perdón, en el derecho de autor, básicamente lo que se intenta proteger son obras, creaciones, y el rasgo fundamental del derecho de autor está dado en la eh, originalidad de las obras. ¿Sí? Y en la propiedad industrial, pues vamos a ver que existen a su vez otras sublíneas importantes. Van a ver el tema de marcas, va a existir el tema de incluso de diseños industriales y el tema de patentes, principalmente, ¿sí? Pero existen otras cosas profundas que engloban ah, este sistema. O sea, es un sistema amplio, es un sistema grande, es un sistema complejo que hay que entender. Y particularmente en la propiedad industrial, enfocada en el tema de patentes, el rasgo fundamental va a ser la novedad, ¿sí? Mientras que el derecho de autor se va a concentrar en las creaciones humanas, ¿sí? Por ejemplo, creaciones de orden literario o artístico, ¿sí? Am, en la propiedad industrial vamos a estar, y particularmente patentes, vamos a estar concentrados en las creaciones de orden técnico, ¿sí? Y ahí hay una primera diferencia entre el tema de derechos de autor y el tema de patentes que va a ser fundamental en la discusión que vamos a iniciar, ¿sí? Antes de eso, quiero dar una breve pasada a un tema que no es concretamente lo que venimos a hablar, pero que en la industria del software es particularmente interesante, ¿sí? Es el tema de los diseños industriales. En los Estados Unidos eso se le va a llamar patentes de diseño, ¿sí? Y que particularmente lo que engloba son las apariencias particulares de los productos, las formas estéticas, la reunión de líneas, combinación de colores, la forma, sin que cambie el destino o la funcionalidad de los productos. Para el tema de software es particularmente importante el tema de diseños industriales por todo lo que tiene que ver con las interfaces de usuario, ¿sí? Entonces, todas estas protecciones de usuario pueden tener protecciones vía diseño industrial, que no es ni derecho de autor, ni tampoco patente, pero que particularmente para muchos productos ofrece una protección interesante y sobre todo para la industria del software. Particularmente es muy explotado en los Estados Unidos. En Colombia ya lo empezamos a ver un poco para la industria del software, pero puede ser mucho mejor aprovechado si se entiende, si lo comprendemos mejor. Tal vez podamos hacer una charla posterior sobre el tema de diseños industriales aplicado a software, donde hay ejemplos como los que ven en pantalla, ¿sí? La famosa aplicación de Apple que sí semeja a una página, ¿sí? Entonces, cómo se mueve con el dedo, o en los teléfonos celulares el desbloqueo mediante la acción de mover el dedo. Todos son patentes de diseño en los Estados Unidos y podrían ser protegidos, por ejemplo, bajo nuestras leyes, haciendo uso de diseños industriales, ¿sí? Interfaces gráficas como las de Windows, o incluso iconos como la famosa papelera para botar los papeles. Esa papelera, por ejemplo, particularmente la que vemos en pantalla, es una patente de diseño. Podría ser una marca también, pero particularmente este es un diseño industrial y evidentemente pues pueden haber otros diseños parecidos, similares, ¿sí? Pero el diseño industrial tiene una forma, una particularidad que hace que puedas existir en el mercado y ser reconocido como tal. El diseño industrial es un intermedio entre las patentes, por decirlo así, y las marcas, en el sentido de que deben gozar de distintividad y deben gozar de novedad también para poder ser otorgadas. Ah, con toda la creatividad que estamos viendo en el país en el desarrollo de industria de software, el diseño industrial tiene la particularidad de ser un derecho relativamente más fácil de alcanzar que las patentes, muy interesante en cuanto a la velocidad de obtenerse y versus los costos para obtener el mismo. Entonces, si se hace un balance entre oportunidades, costos y beneficios, los diseños industriales van a estar muy presentes para este tipo de industrias. Um, Eso simplemente quería dar una introducción, ¿sí? A todo eso que son las interfaces gráficas y patentes de diseño en los Estados Unidos,
en el sentido en que los Estados Unidos se van a llamar patentes de diseño y para nosotros se debe llamar diseño industrial, y no se enfocan a los aspectos técnicos, se va a enfocar en los aspectos estéticos, ¿sí? Ahora, entrando de lleno al punto de las patentes, lo primero es entender cuál es el principio del sistema de patentes. Dentro de dentro de ese gran sistema llamado propiedad intelectual, que hay un área específica que se llama propiedad industrial, diferente al área de derechos de autor, pues encontramos en el sistema de patentes, y ese sistema de patentes, pues lo que va a proteger básicamente son las invenciones. Y las invenciones entendidas como conceptos inventivos. Un concepto inventivo es diferente de una simple idea. En general, en los sistemas de propiedad intelectual en el mundo, las ideas solitas no se protegen. Las ideas no van a gozar de una protección específica. Por ejemplo, en el tema de derechos de autor, la idea sola no se protege. Lo que se protege es la idea materializada o plasmada en un medio. Si yo tengo la idea, por ejemplo, de escribir un libro de una tragedia, una pareja que se quiere, pero las familias se odian y esto termina en una tragedia, pues evidentemente la idea como tal no va a ser protegible, pero si yo escribo un libro o hago un guión para una película o una novela, ¿sí? Ese plasmarse específicamente es lo que va a proteger el derecho de autor, ¿sí? O sea, en el soporte como tal. La idea no, sino la materialización de la idea. Eso sucede en el derecho de autor, particularmente cuando vamos a ver código, por ejemplo, o software protegido por derechos de autor. Lo que normalmente se lleva a nuestra Dirección Nacional de Derechos de Autor, pues va a ser los manuales de usuario, los manuales y especificaciones del software y el código, el cual se va a entender como si fuese una obra literaria, ¿sí? Es decir, como si fuese un escrito o un libro como tal, y eso es lo que se deposita en los derechos de autor, y lo que se está cubriendo es no la idea del programa, del software, ¿sí? Ni las funcionalidades, ni la parte técnica, sino cómo está plasmado ese código específicamente en un medio, ¿sí? Ahora, en el tema de patentes es un poco diferente. En el tema de patentes, a entender esa concreción no necesariamente significa que está materializado eh, como tal esa idea en un medio, sino que esa idea se puede concretar en un bien y servicio, y esa concreción se entiende en el sistema de patentes como que se puede describir la idea de tal forma que esa descripción sea completa y suficiente para que si otra persona, a partir de esa descripción, puede implementarla y funcionar correctamente con todas las características y efectos que yo tengo de esa idea. Si yo logro describir esa idea de esa forma, significa que tengo suficiencia, y esa suficiencia me habilita para que esa idea sea mucho más que una idea. Y en ese caso, pues lo que se habla ya más, no se habla más de ideas, sino de conceptos inventivos. La materialización del concepto inventivo no es per se una necesidad del sistema de patentes. Ejemplo, si yo soy un ingeniero aeronáutico y puedo diseñar un avión, ¿sí?, que sea capaz de volar manteniendo, por ejemplo, 1.500 personas en su interior con un peso enorme, pues es muy probable que yo pueda tener todos los diseños de mi avión funcionales, pero no tener el avión volando. Sería costosísimo tener el avión volando y perfectamente listo para que esa idea sea un concepto real y sea entendido como un concepto real. Puedo tener simulaciones, puedo tener diseños de detalle, y las ramas de la ingeniería aeronáutica me pueden determinar si ese dispositivo que tengo diseñado vuela o no vuela y es capaz de mantener las 1.000 personas en su interior. Si eso es así, esa descripción que tengo es suficiente para estar en posesión del invento, se llama, y esa posesión del invento tiene descripción suficiente para que los ingenieros lo puedan
puedan implementar ese avión y volar con esas 1000 personas. Si estoy en ese punto, entonces tengo una idea concretada en un bien, descrito de forma suficiente y por tanto puedo tener una invención, ¿sí? Este concepto es bien importante. No necesariamente es que lo haya realizado, sino que la descripción que dé sea suficiente para ser realizable y que funcione, ¿sí? Hay áreas de la técnica y de la tecnología donde eso no es posible del todo. Por ejemplo, hay áreas de la técnica que se llaman no predecibles, muchos temas, por ejemplo, como química o como farma, donde si no lo has hecho, pues no hay forma de determinar si funciona o no. Pero hay otras muchas áreas de la técnica y la ingeniería y de la ciencia donde si tú no lo has hecho, sí hay unas leyes de la física, de la química, de la biología, de más ciencias que te indican si funciona o no funciona, así tú no lo hayas llevado a la práctica o a la realidad, ¿sí? Entonces, es mucho más fácil para estas tecnologías que se llaman predecibles, poder tener ideas concretadas que no se han materializado, por ejemplo, en un prototipo, ¿sí? Funciona igual en software. Si tienes un programa, un software que no lo has materializado al 100%, solo has materializado algunos módulos, algunas descripciones, ¿sí? Algunos prototipos, pero no completamente. Sin embargo, tu descripción técnica es suficiente para que una persona que esté versada en la materia, leyendo la descripción, lo pueda implementar suficientemente bien como lo estás describiendo. Eventualmente eso sería una invención eh, patentable, así no lo hubieras llevado completamente a la realidad con prototipos, ¿sí? Entonces el tema de tener necesariamente realizaciones no es una limitación para el sistema de patentes, ¿sí? Ahora, ese tema de la concreción y la posesión se vuelve supremamente importante y es una de las piedras angulares cuando vamos a hablar de patentes implementadas en computador o patentes de software, ¿listo? Lo primero es, esto hace parte, lo que ven en la pantalla hace parte de la ley en los Estados Unidos, pero es más o menos general en el mundo, ¿sí? Ah, el nivel, el requisito con el que yo debo describir de forma escrita una patente, una solicitud de patente, ¿sí? Debe ser tal el nivel de detalle para que un experto en los Estados Unidos o una persona versada en la materia pueda concluir y llevar eso que estás escribiendo ahí, llevarlo a la práctica. Así tú no lo hayas llevado, pero quien lo lee sí lo puede hacer realidad, ¿sí? Es decir, este es el primer punto y de los más importantes de por qué muchas patentes de software o patentes implementadas en computador son rechazadas en el mundo, es porque su nivel de descripción escrita no es suficiente para que otra persona lo pueda llevar a la realidad. Hay descripciones demasiado generales o inespecíficas y hacen que su descripción falle, ¿sí? Al no ser suficientes y al no ser habilitantes, ¿sí? Es uno de los puntos importantes. Entonces, el primer tip o consejo que hay acá es que la descripción de los desarrollos tiene que ser muy bien hecho para poder que las patentes progresen. Puedes tener patentes que cumplen el resto de los requisitos legales que vamos a ver más adelante, pero si tu descripción es insuficiente o no fue bien descrito el invento, pues probablemente vas a tener muchas fallas y una gran cantidad de patentes negadas o de solicitudes negadas en el mundo obedecen a niveles de descripción insuficientes. ¿Listo? Ahora, dicho eso, para el término de patentes en general, siempre se han dicho que son ah, al menos tres requisitos legales los que se tienen, ¿sí? Y los voy a decir en desorden, no como me aparece en la pantalla. Entonces, normalmente lo que uno va a ver en un curso de patentes o si ves un curso de patentes en YouTube o en Internet, pues se va a hablar del primer requisito que se llama novedad, el segundo requisito que se llama nivel inventivo y el tercer requisito que se llama aplicación industrial y no aparece en la diapositiva. Esos tres requisitos que acabo de mencionar, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, aplican para todas las invenciones, absolutamente para todas las invenciones en todas las áreas de la técnica.
química, física, ingenierías, etc. Sin embargo, no son los únicos requisitos para que algo sea patentable. Hay un primer requisito y es que sea algo que se llama materia legible o que sea un invento propiamente determinado dentro de las leyes de patente. Y un segundo requisito que vamos a tener y que normalmente en los cursos no se habla es el que les acabo de contar, la descripción suficiente. Puedo tener desarrollos que cumplan novedad, que cumplan nivel de inventivo, que cumplan aplicación industrial, pero si mi descripción fue insuficiente, ¿sí? Esa solicitud no va a prosperar y probablemente va a llegar a una negación. O si no es materia elegible como patente, es decir, en las leyes de patentes las jurisdicciones determinadas no lo consideran como un objeto patentable, pues puedes tener el resto de requisitos y no vas a llegar a una patente otorgada por ningún medio, ¿sí? Bueno, así las cosas, en el tema de las patentes de software, el asunto concreto y de mayor discusión en todo el mundo va a ser si el software se determina como materia elegible o no es materia elegible. Es decir, si puede ser considerado como un invento en el área técnica o no es un invento dentro del área técnica y en cuyo caso necesitaría otro tipo de protección diferente, como por ejemplo el derecho de autor, ¿sí? Entonces el primer renglón en la discusión de esto en el mundo es la elegibilidad del software como materia patentable, ¿sí? Y la segunda gran parte vienen en orden las que siguen, la descripción, es decir, que tengas una descripción suficiente para ser llevado a la práctica, a la realidad, la novedad y el nivel inventivo. La aplicación industrial normalmente se da. Normalmente siempre vas a tener, o en la mayoría de los casos, 99.9% de los casos, vas a tener aplicación en un área de la industria de lo que estás desarrollando en software. Entonces, por eso no la listo en la diapositiva, ¿sí? Pero los puntos muy importantes son para la industria de software son esos cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Entonces, cuando alguien pregunta, ¿el software es patentable? Entonces la discusión debe ir en ese orden. Primero, si tu desarrollo puede ser considerado materia elegible o no. Segundo, si tienes la descripción suficiente para estar ante un concepto inventivo. Tercero, si ese concepto inventivo tiene novedad desde el punto de vista legal, la novedad se entiende como que las características técnicas que conforman el desarrollo no están reportadas, reveladas, descritas tal cual, o sea, exactamente igual como tú lo estás diciendo, en el estado del arte. Y por estado del arte se entiende todo, se entienden patentes, se entienden artículos, se entienden brochures comerciales, se entiende cualquier documento, sea digital o en físico, ¿sí? Si al menos una de tus características técnicas no está descrita tal cual en el estado del arte, cumples con novedad. Y el nivel inventivo significa que esa diferencia, esa novedad que estás teniendo, pues no sea obvio colocarlo o implementarlo como tú lo estás haciendo dentro de tu desarrollo. Entonces, normalmente la novedad del nivel inventivo son las piedras angulares en el tema de patentes, en los sistemas de patentes, para mecánica, para química, para otras áreas, pero eh, en esta industria, industrias de cuarta revolución, ¿sí? Tanto electrónica, informática, desarrollo de software, van a estar en un segundo, en un tercero, en un cuarto nivel. Y el primero es mirar el tema de si la materia es elegible o no. Ahora, dicho eso, es importante entender que las patentes pues, van a cubrir todos los campos de la tecnología. Es decir, las patentes no están excluidas. El software, la industria informática y la industria de la cuarta revolución no va a estar cubierta por patentes porque eso es por derechos de autor. Pues no, las invenciones en todos los campos de la tecnología hacen parte de la protección en el sistema de patentes, ¿sí? Y cubre tanto productos como procedimientos. Son los dos grandes
las dos grandes entidades en las que vamos a tener protecciones bajo patente. Normalmente vamos a ver, por ejemplo, patentes en industrias 4.0 implementadas en computador y software como patentes de procedimiento. Normalmente en Europa y en Comunidad Andina de Naciones entran como si fueran procedimientos que corren o se ejecutan en computadoras o redes informáticas. Pero es posible también tener invenciones de producto y ahí es donde tenemos, por ejemplo, asuntos de electrónica, ¿sí? Donde es posible hacer firmwares o imbricar tanto partes circuitales físicas con algunos tipos de programas que se ejecutan en controladores, microcontroladores o procesadores, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener ambas cosas muy de cerca, ¿sí? Ahora, esas invenciones de procedimiento, vemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, de procedimiento, hay una patente eh, interesantísima que puede ser una planta industrial, pero también puede ser un flujograma, un procedimiento que corre específicamente para hacer una configuración de audio, por ejemplo, ¿sí? En un sistema de audio. Ese procedimiento que corre en un procesador en electrónica, en un circuito electrónico, ese procedimiento como tal es un procedimiento que pudiese ser elegible por patente al ser marcado como una secuencia de etapas que conducen a la fabricación de producto resultado. ¿Sí? Eso es un procedimiento. Ahora, debemos ver si ese procedimiento cumple las características que mencionábamos anteriormente, es decir, si puede ser considerado materia elegible como patente, si puede ser considerado si tenemos una descripción suficiente del mismo, si cumplimos novedad y nivel inventivo principalmente y aplicación industrial, ¿vale? En el medio estamos viendo un ejemplo, es una patente norteamericana de Facebook, que por ejemplo lo que hace es que implementa un sistema de clasificación socioeconómica dentro de un sistema, una red computacional, ¿no? Y entonces, a partir de ciertas características de la interfaz es capaz de hacer ese tipo de clasificaciones, ¿sí? Y muy probablemente en este punto, muchos de ustedes están preguntando, pero siempre me han dicho que esto no es posible, que esto es por otro tipo de protecciones, que etcétera, etcétera, otras cosas. Les ruego un poco de paciencia, ya vamos a llegar allá. Cuando sí y cuando no, cuando somos considerados materia elegible y cuando no. Antes de eso, quiero contarles que, qué es el derecho que yo adquiero con una patente. ¿Sí? Primero adquiero el derecho de prohibir, es decir, impedir a terceros explotar el invento que yo he desarrollado. ¿No? Lo que yo hice, mi desarrollo, que lo hice como patente, sí me otorgan una patente. Y solo cuando me la otorguen, pues voy a tener el derecho de prohibir que otros lo exploten. ¿Sí? No me está dando el derecho de explotación a mí, porque es probable que mi desarrollo requiera otro tipo de permisos legales y demás para poder trabajar. Por ejemplo, yo puedo tener una patente, últimamente han estado muy de moda los respiradores y los equipos biomédicos, entonces tengo un respirador y tengo un desarrollo que es un software que corre dentro de un procesador de estos para manejar terapia respiratoria, por ejemplo. Puedo tener la patente, incluso la patente otorgada, saber que el equipo funciona, pero si no tengo otros temas regulatorios, no tengo necesariamente el derecho de producirlo y venderlo. Así tenga la patente, porque la patente lo que me está dando es el derecho de prohibir que terceros lo hagan. ¿Sí? Esto lo que me está creando es un océano azul donde yo impido que otros exploten mi invención siempre y cuando tenga la patente concedida. Lo otro, en ese orden de ideas, pues no es un derecho de usar o de explotar, es un derecho de impedir que otros lo hagan, ¿sí? Esto es un ejemplo particular. Supongamos que tengo un método para mejorar una señal implementando unas antenas específicas tipo 4 de Pepito limitada. Las antenas no son mías. Lo que yo desarrollé es el método que mejora la señal. Sí, probablemente es un software de manipulación de señal que corre al interior del procesador. En ese orden de ideas, o incluso puede estar en un computador aparte y ese computador cuando aplico mi software, pues mejora la señal.
Eso que estoy haciendo ahí, lo que si me dan el derecho de evitar que otros lo usen, pero no necesariamente el de explotar, ¿sí? Y si estoy utilizando, por ejemplo, tecnología de terceros o desarrollos de terceros como la antena, que no es mía, sino que es de Pepito Limitada, pues probablemente voy a necesitar el permiso de Pepito Limitada, que es el dueño de la patente de esa antena, para poder yo usar mi desarrollo, ¿sí? Porque él tiene el derecho de prohibirme su uso o su implementación en el mercado, ¿sí? ¿Qué más vamos a tener dentro de los derechos adquiridos? Entonces vamos a tener el derecho de disposición, el derecho nace específicamente en el tema de patentes con la concesión de la patente, es decir, cuando el Estado después de un trámite y de un examen, te proporciona un derecho de patente, una patente otorgada. Mientras la patente no ha pasado el trámite y el examen, pues se tiene una expectativa de derecho, pero no es una patente y como tal, pues no has adquirido los derechos que te da una patente como tal. Tienes la expectativa, pero no has adquirido el derecho. A diferencia del derecho de autor, que en el momento específico que tú haces el código, por ejemplo, pues ya es una obra y ya per se tienes protección y uno lo lleva a la Dirección Nacional de Derechos de Autor simplemente para tener un soporte, ¿sí? Un depósito que sirva de carga probatoria en caso de una infracción directa de piratería, o sea, que te copien exactamente el código, ¿sí? Si observan, empiezan a haber diferencias entre ambos sistemas de protección. Lo primero es, estamos protegiendo los derechos se adquieren en puntos distintos. El uno se adquiere en el mismo instante en que se generó el software y el otro se obtiene después de que ha sido examinado y concedido por un Estado. ¿Sí? Primera diferencia importante. La otra es que aquí vamos a estar en el sistema de patentes, vamos a estar en el área técnica y en el de derechos de autor no necesariamente estamos en el área técnica, podemos estar en el tema de las creaciones y lo más importante aquí va a ser novedad y lo más importante en derecho de autor va a ser originalidad, cosas completamente distintas, objetos de protección completamente diferentes. ¿Listo? ¿Qué límites vamos a tener? Pues las patentes también tienen límites, ¿no? Primero, si hay usos previos, no te protege una patente contra eso. Contra actos privados no comerciales, pues no puedes ejercer tu patente. Por ejemplo, si hay unos temas con fines de educación, por ejemplo, hay cláusulas que no te van a permitir ejercer una patente contra eso, ¿sí? Contra fines de experimentación, contra fines de enseñanza, investigación científica o académica, no puedes ejercer tu patente, ¿sí? Pero sí para temas de explotación comercial y con fines de lucro. Um, y evidentemente, pues una patente agota su derecho, termina, tiene un fin, y ese fin de la patente pues va a ser con un término de vencimiento o término de vigencia, que se da cuando la patente ha pasado el tiempo, su vida útil normalmente van a ser 20 años contados desde el momento de la solicitud, o cuando caduce porque no se han pagado las tasas. Efectivamente, cuando te conceden una patente tienes que estar pagando una tasa de mantenimiento anual para que se mantenga el derecho, ¿sí? O ha existido un proceso litigioso donde se ha declarado la nulidad de la patente, es decir, que esa patente nunca se debió haber dado al solicitante porque pues carecía de alguno de los principios o requerimientos iniciales, ¿sí? Bajo esos casos, una patente vence y una patente que ha fenecido, que ha expirado su derecho, pues ya puede ser utilizada libremente por cualquiera en el mercado, ¿sí? Importante entender que no hay patentes mundiales, las patentes son territoriales. Si yo tengo una patente, por ejemplo, para un desarrollo informático que hice, pues esa patente va a estar vigente en el país o países donde se me haya otorgado, pero no en todo el mundo, ni existe una cosa como una patente universal, ¿sí? Entonces, donde yo no patente, no voy a tener protección por patente. Así de sencillo. Y eso simplemente dice que en esos territorios la invención es de dominio público y cualquiera puede acceder a ella. ¿Sí? Ahora, ¿es patentable o no es patentable? Y eso va a depender del país. ¿Sí? Porque son territoriales. Entonces, ¿el software es patentable o no es patentable?
Primera consideración, depende del país. ¿Es materia elegible? Depende del país. Entonces hay que revisar los países de interés para ver si va a ser patentable o no. ¿Sí? Y mi idea un poco con estas charlas es que tengamos una aproximación más global um, que permita pues, manejar distintos países con un solo enfoque. ¿Sí? En general, las partes típicas de un documento de patente, pues tienen un título, una información bibliográfica básica donde me dice quién es el inventor, los propietarios, el país de origen, va a haber un resumen, va a haber unos antecedentes, va a haber una descripción, eso digamos que son apartes más o menos simples, universales, más bien cortos, y en la parte medular del documento de patente, pues va a estar en la descripción detallada que tiene que ser, recuerdan ustedes lo que vimos arriba, suficiente de tal manera que indiquen que yo estoy en posesión del invento, es decir, lo hice, no fue una cosa que me imaginé, me acosté y me levanté al otro día, escribí algo y ya, sino que a través de la lectura de la descripción detallada yo me doy cuenta que realmente alguien lo hizo o que eso funciona, ¿sí? Y que es suficiente para que alguien lo pueda implementar sin necesidad de irse a hacer experimentación adicional, ¿sí? Sino que basado en la descripción detallada se puede implementar. Normalmente hay ejemplos, hay dibujos, que en el caso de la industria software son muy, muy comunes, los diagramas de flujo, ¿sí? Y los diagramas de proceso. Otros tipos de diagramas se pueden utilizar eventualmente, pero los más usados son los diagramas de flujo en el sentido de que indican cuál es el proceso que se ejecuta en las máquinas para lograr un resultado específico. Y la parte en roja es lo que más le encanta a los abogados, que es las famosas reclamaciones o reivindicaciones. Cuando se otorga una patente, lo que realmente se está otorgando es sobre lo rojo y es la materia reivindicada, las reclamaciones, y esa es la patente realmente. El resto es soporte para el entendimiento de esas reivindicaciones o de eso que se reclama en ese apartado del documento. Así las cosas, creo que hemos visto muy, muy, muy rápido de qué cosa el sistema patentes, cuáles son sus requerimientos básicos, un documento de esos más o menos que lleva y cuáles puntos son importantes. Ahora, la pregunta del millón es, ¿y es patentable o no es patentable? Lo que les había empezado a contar ahora era, primera reconsideración si es materia elegible, si es patentable o no patentable, va a depender del país, ¿sí? Entonces, empecemos por casa, ¿sí? Nuestra ley de patentes es una ley que se llama supranacional, es decir, no solamente implica Colombia, sino que implica los países de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Entonces van a haber dos listas, ¿sí? No quiero hablar aquí de artículos ni demás y volverme más pesado de lo que ya puede ser una charla de estas. La decisión 486 tiene unos artículos y van a haber dos listas en esos artículos de la ley, ¿sí? La primera nos va a decir cosas que no son patentables y la segunda lista me va a decir cosas que no se consideran inventos, ¿sí? Y entonces, en esa lista de cosas que no se consideran inventos en la Comunidad Andina de Naciones, pues aparece el software. Dice, no se consideran invenciones en la Comunidad Andina de Naciones y por tanto en Colombia, el software. Eso convierte que la palabra software sea algo apócrifo, ¿sí? Casi que no lo puedes mencionar, porque de entrada, si tú dices, necesito amparo, protección por patente para un software, ya estás entrando en esta lista, ¿sí? Donde te dicen, señor, mire, lamentablemente el software no es protegible por patente. Ahora, la pregunta del millón aquí es, ¿qué está entendiendo esta lista por software? ¿Qué es esto, ese marcado en rojo que menciona, como dicen mis amigos abogados, el legislador andino cuando marca software? ¿Sí? Y esa parte va a ser bien, bien, bien importante, porque lo que se marca en software según la ley no es necesariamente lo que piensa un ingeniero eh, que es software, ni es necesariamente el desarrollo que se hizo realmente como software. Entonces, cuando un ingeniero, un desarrollador habla de software, normalmente no está usando la palabra en el mismo sentido o en la misma dirección que la palabra software indicada en esta lista, ¿sí? Y entonces ahí aparecen una cantidad de malos entendidos, ¿vale?
Lo primero es, si tú mencionas la palabra software en los Estados Unidos y dices, el software es patentable en los Estados Unidos, pues te van a decir, sí, aquí hay patentes de software. Y no hay ningún problema con que uses la palabra software. Pero en Comunidad Andina de Naciones sí hay un problema si usas la palabra software, porque cuando usas la palabra software, el entendimiento que tiene el legislador andino y el examinador es el que aparece aquí tal cual, ¿sí? Que no necesariamente es el mismo que entenderá un ingeniero. Entonces, ah, esto significa que esos programas en computadora, sí, mire que ya estoy cambiando el lenguaje, ya no lo estoy llamando software como tal, yo estoy hablando de programas de computador o programas implementados en computador, ¿son elegibles por patente o no? ¿Se pueden ser patentados o no? En virtud de la lista, sí, pues me diría no. Ahora, ¿qué es lo que nos están diciendo no? Nuestra ley, que es la 486, en el artículo 15, que es el más álgido para los temas de Industria 4.0 y software, pues lo que va a decir es, no se considera inversión los programas ordenadores de soporte lógico como tales, y lo subraya como tales. Listo, importante entenderlo como software. Ahora, ¿qué es el software? Es un conjunto de programas, de instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora, entiéndase por computadora, cualquier unidad de procesamiento. Puede ser desde un reloj inteligente, pasando por un celular, pasando por un computador de escritorio, por un portátil, por un celular, por cualquier cosa que tenga un procesador. ¿Listo? Como tal, ¿sí? Eh, un programa es algo que está escrito en un lenguaje de programación para implementar un algoritmo. Ese algoritmo entendido como una lista de instrucciones. Cuidado que ahí también hay otra diferencia. Cuando tú le dices algoritmo, por ejemplo, a un matemático, no es el mismo algoritmo que está entendiendo un desarrollador de software, ni es el mismo algoritmo que está entendiendo un examinador de patentes. Estamos entendiendo cosas diferentes y aquí el lenguaje se vuelve supremamente importante. ¿Listo? Ahora, ese software, normalmente en la definición de RAE, pues tiene un código binario cargado en un aparato basado en computadora en lenguaje de máquina. Hoy por hoy sabemos que no necesariamente es lenguaje de máquina, que hay muchos otros lenguajes, que incluso hoy se está programando en lenguaje natural. ¿Sí? Y aquí lo importante es considerar si ese conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que se ejecutan, ¿sí? ¿Tienen un efecto técnico o no tienen un efecto técnico? ¿Sí? Ahora, si no tienen un efecto técnico, realmente, pues estamos cayendo en el ámbito de lo no patentable. ¿Sí? Eso es importantísimo. Tenemos que tener un efecto técnico para que mi desarrollo, mi programa de computadora, sea elegible como patente. Si no hay efecto técnico, no es elegible por patente. No voy a tener una patente nunca. Ni en la Comunidad Andina de Naciones, ni en los Estados Unidos, ni en Europa, ni en Asia, ni en ningún lugar del mundo prácticamente. ¿Sí? Ahora, para nuestro punto particular de Comunidad Andina de Naciones, el efecto técnico es supremamente importante. ¿Listo? Entonces, todos los programas de computador, todo el software es patentable. Primera consideración, Colombia y Comunidad de Naciones, si le llamas software, pues ya estás haciendo referencia a algo que ya les voy a mostrar que se entiende, que no es y probablemente vayas a tener problemas de entrada. Lo segundo es, no siempre tu programa de computador puede ser patentable si tiene un efecto técnico. ¿Qué es un efecto técnico? Algo que una instrucción técnica que le ayuda a resolver un problema técnico a alguien, ¿sí? Y que puede tener un efecto, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, que hace que las cosas sean más rápidas, que se manipule alguna variable, que la máquina mejore un desempeño. Ese tipo de cosas es lo que te da el efecto técnico. Si no hay efecto técnico, no vamos a estar en el ámbito de lo patentable y probablemente ese programa de computadora, ese software, no va a ser elegible como patente en la Comunidad de Naciones ni en los Estados Unidos. Así en los Estados Unidos se permiten las patentes de software. ¿Sí? Importante, muy, muy importante entender eso. Entonces, para tener ese efecto técnico que estamos hablando acá, tenemos que resolver un problema técnico y debemos cumplir novedad y nivel inventivo. Es decir, tengo que resolver un problema técnico de manera novedosa o inventiva. ¿Sí? Entonces,
Básicamente, el tema que sea implementado en un computador significa que ese método, esa forma de resolver el problema técnico de manera novedosa e inventiva, pues se va a hacer uso o va a utilizar como herramienta o un computador, un ordenador, una red informática o otro aparato programable, ¿sí? Realizando una o más características técnicas, ¿sí? De forma total o parcialmente por medio de un programa que está escrito normalmente en un lenguaje de programación, normalmente en un lenguaje de programación, ¿sí? Entonces, en principio, toda programación informática implica consideraciones técnicas, pero lo que nos interesa aquí es que el método pueda ser llevado a cabo por una máquina y que resuelva un problema de forma técnica. Y el problema debe ser técnico, además. Problemas hay muchos, hay problemas económicos, hay problemas de negocios, hay problemas de muchos tipos, pero este problema tiene que ser un problema técnico, ¿sí? Ahora, ah, si yo simplemente escribo un código y ejecuto ese código con algún algoritmo, pero no hay efecto técnico, entonces no puedo estar hablando de patentes porque ese desarrollo no tendría solución técnica, en ese caso no sería elegible por patente, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? En la Unión Europea, nuestra forma de ver el mundo de patentes es muy parecido al europeo, más parecido que el norteamericano, ¿sí? El programa que resulta una aplicación de un método, cuando se ejecuta en un computador o en un procesador, y es capaz de realizar un efecto técnico más allá de interacciones físicas normales entre el programa y la máquina, pues más allá de simplemente procesar cosas, que es lo que hace un computador, entonces es considerado técnico, ¿sí? En ese caso es protegible por patente en Europa, por ejemplo, ¿sí? Y no va a haber ningún problema porque aquí lo importante es el efecto técnico. Entonces, lo primero que tenemos que desplazar es la atención. La atención no está en si se llama software o si se llama implementada por computador. La atención debe estar puesta en el efecto técnico y la solución de problemas técnicos. Si cumples un efecto técnico y tienes la solución de un efecto técnico, estamos en el ámbito de cosas protegibles por patente. Ahora, una vez dicho eso, tenemos que ver si esa solución técnica que yo estoy aportando, ese efecto técnico que yo estoy aportando, cumple los requisitos de novedad y nivel inventivo. ¿Sí? Si los cumple, pues estoy ante una patente. ¿Sí? Ahora, cuando yo hago mi solicitud, debo describirla de forma suficiente para que la probabilidad de éxito sea importante. Yo puedo tener, por ejemplo, un desarrollo que tiene un efecto técnico, que me soluciona un problema técnico y puedo saber que esa solución que estoy aportando no se encuentra tal cual en el estado del arte en ninguna parte del mundo, que además no es obvio hacerlo, ¿sí? Porque he tenido que hacer experimentación, porque he tenido que hacer un desarrollo largo, porque además de eso he hecho soluciones que son bastante interesantes, pero no lo describo bien en la solicitud, no importa que tenga todo lo anterior, al no describirlo bien en la solicitud, voy a ser rechazada, ¿sí? Entonces, lo que está entendiendo nuestra legislación o legislador andino cuando colocan nuestra lista, me voy a volver un poquitín a nuestra lista el software como una invención, como un desarrollo no considerado una invención y por tanto no patentable, se está haciendo referencia al software como código, es decir, al escrito. Pero cualquier desarrollador sabe que lo que está haciendo, pues no interesa tanto si está desarrollado en, uh, en Python o si está desarrollado en C o si está desarrollado en Java. Lo importante es lo que hace, ¿sí? Las funcionalidades que hace, ¿sí? Más que el código. Y cuando el legislador andino dice que el software no es protegible por patente, está pensando es en el código, no está pensando ni en los algoritmos, ni en los métodos paso a paso, ni en las soluciones técnicas, que al fin de cuentas es lo que le interesa al desarrollador y y a los industriales de la industria 4.0 y la cuarta revolución. Si lo que nos interesa, a mí no me interesa tanto si esto corre y necesita ser programado
en Python o en Java. Lo que más me interesa es que si yo lo hago y alguien más lo hace, no importa el lenguaje en que lo haga, yo tenga protección, ¿sí? Y por tanto, como el software entendido como código tiene ya una protección existente bajo derecho de autor que lo equipara a un libro, algo que tú escribiste, entonces hacen este tipo de provisión, pero no cubren todo lo anterior, que es lo que realmente hace un desarrollador. Cuando un desarrollador se sienta, lo último que hace es codificar, ¿sí? Lo último que hace es tirar código. Primero desarrolla la solución, tiene un código, tiene un paso a paso, tiene un algoritmo, que no necesariamente es el algoritmo matemático, sino el algoritmo entendido como un método que se ejecuta paso a paso para resolver un problema técnico. Y en ese punto es donde tenemos la posibilidad de hacer patentes. Ahora, si eso que yo hago no es de carácter técnico, pues entonces de entrada no va a ser patentable y no tiene sentido hacerlo eh, en Comunidad Andina y Europa. Entonces, por ejemplo, software es patentable en Colombia. Primero, no lo llames software, llámalo una invención implementada en computador, sí, solo sí, tiene efecto técnico y resuelve un problema técnico. ¿Sí? Ahora, dicho eso, debes cumplir los otros requisitos. Entonces, eso significa que no todo lo que los desarrollos en informática, ni no todos los desarrollos en la industria 4.0 va a ser patentable. No todo. ¿Sí? Así como no todo en la mecánica es patentable. Como yo te digo, una máquina es patentable, un mecanismo en ingeniería mecánica es patentable. Pues per se, pues puede que sí, tienes que cumplir el resto de los requisitos. Ahora, ¿un software es patentable? Pues puede que sí. Primero no lo llames software para no confundirlo con el código. Y segundo, de eso otro que estamos hablando, que no es solo el código, sino la forma, el proceso que estás haciendo para solucionar el problema técnico, pues verifiquemos el resto de requisitos para ver si sí es patentable o no es patentable eh, como tal. ¿Listo? En Europa tienen un enfoque igual. ¿Listo? Lo primero, no es el código lo que va a proteger la patente. No es el código lo que yo intento proteger mediante solicitud de patente, ni en Comunidad Andina de Naciones, ni en Europa. ¿Sí? Entonces, no se toman en cuenta. Yo puedo aportar dentro de mi descripción técnica segmentos de código. Es muy bien visto en Europa. En Comunidad Andina no es muy usado. En los Estados Unidos no se usa mucho, para ser sinceros. Colocar dentro de la descripción detallada segmentos de código no se estila, no se usa, pero en Europa es muy usado y eventualmente puede servir mucho cuando el examinador de patente además entiende de programación y código, pues le puede ser bastante útil en la descripción. Otro tema es que la descripción no necesariamente tiene que estar pues escrita en español tal cual. Esto es un lenguaje técnico y el código puede servir en ocasiones para ayudar a la descripción. Entonces, colocar segmentos de código es buena idea para Europa e incluso en Comunidad de Naciones es buena idea utilizar al menos segmentos de código, no todo el código, sino algunos apartados de código que ilustran el desarrollo para aumentar la probabilidad de tener descripción suficiente, que es un tema que creo que he arrastrado a lo largo de todas las diapositivas. ¿Listo? Lo que se estima entonces es una descripción que va a ser en lenguaje natural, ¿sí? En lenguaje normal, prosa escrita, ¿sí? Y no necesariamente atado al código. Lo más importante es que lo que yo describa, un programador luego lo pueda convertir en código. No importa en qué código, lo pueda convertir en código. Y eventualmente puede usar segmentos de código para ilustrar, cuidado con esto, ilustrar o explicar mejor o ejemplificar, pero no para describirlo como tal per se. ¿Listo? Los diagramas de flujo son una importantísima ayuda a la comprensión de este desarrollo. Que Lo mismo que en las invenciones en electrónica, tener buenos diagramas, por ejemplo, de entradas y salidas, de manejo de señal, de por dónde van las señales y demás, al igual que en el diagrama de flujo, de cuál es el proceso, los condicionales,
ayudan a la comprensión, ayudan a la descripción, ayudan a que el examinador entienda que se trata de algo técnico y que se está solucionando un problema técnico, por tanto es elegible como patente, ¿sí? Y puedas tener una buena tasa de éxito en la forma al final del proceso de trámite y examen. ¿Sí? Gran parte, gran parte de por qué no es protegible o por qué muchas patentes son negadas en estas industrias es uno, no se dirigen equivocadamente al objeto distinto. Requiero protección para un software, caso Colombia. Y entonces el examinador entiende que estás pidiendo protección para el código y eso no es protegible. Pero si tú dices, pido protección para un proceso implementado en computador, bueno, esto ya es otra cosa. Siguiente, cuando lo escribe, normalmente el desarrollador peca muchísimo, muchísimo en la forma de descripción y gran parte pues fracasa por malas descripciones, no hay suficientes diagramas, no se entiende bien cuál es el problema técnico que se está intentando solucionar. ¿Listo? Lo segundo es que debe ser entendible por una persona medianamente versada en la materia, ¿sí? No necesariamente un especialista, pero sí alguien que entienda del asunto entre manos, ¿sí? Muchas de las descripciones de los inventos y los desarrollos que yo veo tanto en Europa como en los Estados Unidos como en Colombia, el desarrollador se dirige como si estuviera vendiendo el producto, ¿sí? Entonces, mira, yo hice un programa buenísimo que usa computación en la nube y básicamente lo que hace es procesar las señales más rápido, etcétera, etcétera, pero no está dando sentido específico de qué es lo que se está haciendo, de tal manera que otro ingeniero lo lea y dice, claro, esto es supremamente importante por estos puntos, sino que sus descripciones son muy vagas, muy generales y hacen que la tasa de fracaso en este tipo de solicitudes sea muy alta. ¿Listo? Eso por ese lado. Ahora, el caso de los Estados Unidos es diferente. Allá, si tú dices una patente de software, pues no hay tanto problema como en la comunidad de las naciones, que si tú dices software, pues se está entendiendo qué es el código, ¿no? Ellos allá no entienden nada, simplemente software es algo más, un desarrollo técnico más. Sin embargo, ¿sí? Una serie de sentencias judiciales en los últimos 20 años, empezando desde 2007, con los últimos en 2011, por ejemplo, un caso famosísimo que se llama Alice, han hecho que esa industria cambie muchísimo y la forma de la práctica de patentes en los Estados Unidos cambie. Pues a pesar de que no vas a tener problema con que uses la palabra software, ¿sí? Pues sí van a tener algunos problemas, como por ejemplo, un elemento para saber si es patentable o no, es entender si ese concepto inventivo hace parte de una idea abstracta general, ¿sí? Y, o no lo hace, ¿sí? Es decir, esto ha tenido varios procesos y lo último que se sabe es que la idea básicamente es que tengas una aplicación práctica que no sea una abstracción. No se ha podido definir por las cortes ni por nada qué es una abstracción, pero lo último que se ha hecho es, debes cumplir dos cosas. Un test judicial que se llama el test de Alice, ¿sí? Es un test en dos partes, que básicamente lo que te va a decir es que no caigas en una categoría de ideas abstractas donde básicamente son tres categorías grandes, ¿listo? Las prácticas económicas fundamentales, ¿sí? Es decir, si son conceptos relacionados con acuerdos entre personas o el desempeño de transacciones financieras, probablemente vas a estar dentro de una categoría de estas. Lo segundo es que no sean conceptos relacionados con mitigación de riesgos. Si caes ahí, probablemente vayas a empezar a tener problemas. Métodos que organizan actividades humanas, ¿sí? Como los que ven en pantallas. Ideas en sí mismas o cosas que pueden ser llevadas por la mente humana. Ahora, ¿significa que si yo caigo en una de estas categorías no soy patentable en los Estados Unidos? No. Significa que debe ser examinado por el test judicial que les acabo de decir, y ese test judicial lo que me va a decir básicamente es que si te caigo en una de esas categorías, tengo que hacer mayoritariamente más, algo adicional, ¿sí? Y el problema en los Estados Unidos es que ese algo adicional puede ser materia muy, muy gris, ¿sí? No hay una precisión exacta, que ese es algo más que piden las Cortes Federales, lo que pide la ley de los Estados Unidos, que haga el software, ¿sí? En este momento, la parte importante en los Estados Unidos es definir ese algo más que es, ¿sí? Y ese algo más es simplemente que salgas de esa categoría no elegible, de esas
categorías que te acabo de mencionar y puedas tener un enfoque técnico. Si logras hacer eso, pues muy probablemente tu probabilidad de éxito de tener una patente otorgada en los Estados Unidos de esto vaya a funcionar muy bien. Ahora, igual que en Comunidad Andina, igual que en Europa, el gran problema que se está viendo en los Estados Unidos es la forma en que se describe. Y aquí, pues mi experiencia me lleva a pensar de que la forma en que se trabaja o se desarrolla en el mundo es muy similar y la forma en que se expresan los ingenieros y los desarrolladores es un lenguaje funcional, ¿sí? Y el soporte de la descripción que se hace son en lenguajes funcionales. Eso per se no hay problema, sin embargo, en patentes, cuando tú vas a describir algo, pues básicamente hay al menos tres formas de describirlo, ¿no? Descripciones funcionales, es decir, por lo que hace, descripciones estructurales, que te dicen es qué hace, y descripciones paramétricas. De todas las preferidas son las descripciones estructurales y las menos preferidas son las funcionales. Y las descripciones funcionales son absolutamente comunes. Primero, en electrónica, objeto de esta conferencia. Y segundo, en sistemas y en desarrollo de software. ¿Sí? ¿Por qué no es preferido el lenguaje funcional? Por ejemplo, si yo digo, voy a hacer similar a una invención mecánica, si yo digo que mi desarrollo o mi invento versa sobre un objeto para escribir, ¿sí? Que lo que hace es, ese objeto me sirve para trazar líneas sobre una superficie plana, como por ejemplo papel. Ese invento puede ser excesivamente amplio. Supongamos que no existen los lapiceros y no existen los lápices, pero pudiesen ser excesivamente amplio. Ejemplo, caen en esa categoría desde pedazos de carbón, ¿sí? Hasta pasando por lapiceros, por lápices. ¿Aló? ¿Me siguen? Hola, ¿me escuchas? ¿Me siguen? ¿O Sí, perdí sí, señal? sí. Sí, Adrián. Acá está. Está Muchas perfecto. gracias. Entonces, en esa categoría pueden caer cosas muy, muy amplias. Puede salir, pasar como un pedazo de carbón hasta un lapicero supremamente sofisticado usado en la estación espacial para escribir contra gravedad. Todo caería en esa descripción de lo que hace. ¿Sí? Entonces, lo preferible en el mundo de patentes son descripciones estructurales. ¿Sí? Sin embargo, por ejemplo, cuando un ingeniero en electrónica está hablando y está diciendo, mira, yo uso un amplificador operacional, pues a qué hace referencia? A la función del ser, ¿no? Es decir, un amplificador, pues amplifica, ¿sí? Coge una señal y la amplifica, ¿sí? O uso una etapa de filtro y esa etapa de filtro, pues me filtra, ¿sí? Entonces, la forma normal de expresarse en electrónica y de expresarse eh, en ingeniería informática y en ciencias de la computación es per se funcional, pero es la forma menos preferida para los examinadores porque creen que es un lenguaje absolutamente amplio. Entonces, la forma específica de tratar esto es que tú puedes usar lenguaje funcional siempre y cuando el lenguaje funcional indique que hay una limitación a lo que inventaste y no te estás extrapolando excesivamente a otras cosas, ¿sí? Entonces, este tema, el lenguaje funcional, es de los más delicados en la industria de software para ser patentable. Creería yo que es gran parte del trabajo cuando uno a desarrollar una solicitud, ya sea en Colombia, ya sea en Comunidad Andina de Naciones, en Europa o en los Estados Unidos, es lograr que mi descripción, que en muchos lugares sea funcional, sea entendible, primero, dos, pueda ser implementada y tres, no le dé la idea a los examinadores de que estás pidiendo el oro y el moro y te estás excediendo pidiendo cosas que son tan generales que son abstracciones humanas. ¿Sí? Entonces esto es bien, bien importante entenderlo. ¿Sí? Normalmente va a ser preferible hacer descripciones estructurales en la medida de lo posible. Cuando no son posibles, pues hacer uso del lenguaje funcional, pero introduciendo en el lenguaje funcional algo que en el argot de las patentes llaman limitaciones, es decir, me muestran de que mi desarrollo no es cualquier cosa en el mundo, sino que además es algo muy específico para soluciones específicas. Cuando hablo muy específico no significa que sea detallado, significa que
no puede ser interpretado como cualquier invento en el mundo que haga así, sino algo que puede implementar la solución en el sentido más amplio posible. ¿Listo? Ejemplos de esto, por ejemplo, esta patente fue negada, ¿sí? Es una patente que muestra un sistema de análisis, ¿sí? De información financiera. ¿Sí? Como vieron, caen las categorías de ideas abstractas generales. ¿Sí? Si cae también, por ejemplo, en las leyes de la naturaleza, también va a caer en el primer punto de Alice, que te dice el primer paso es si esto cae en una prohibición, hay que analizar si hace más o consideraciones de más, y si lo hace, pues tienes una patente. No, esta particularmente fracasa, no hace significativamente más según los análisis que hicieron los examinadores norteamericanos. Sin embargo, otra patente más reciente, ¿sí? Que básicamente lo que hace es que codifica, hace una operación matemática, un código para cualquier ingeniero, pues básicamente es una operación matemática, ¿no? Esto es eh, igual que lo pueda estar utilizando, por ejemplo, en un análisis financiero. Sin embargo, esta otra patente del caso de Macrovision es otorgada. ¿Por qué? Porque fueron capaces de vincular esa forma matemática de codificar algo para dirigirlo a la creación concreta de algo, es decir, una visualización, una sincronización de labios y expresiones faciales de un personaje en pantalla. ¿Listo? Entonces, la patente de la derecha se otorgó, la de la izquierda se niega, a pesar de que los dos hacían caso de temas matemáticos, ¿sí? Pero la forma en que se expresaron, la forma en que lo llevaron es completamente distinta, ¿sí? Caso Colombia, ¿listo? Colombia, tenemos que cumplir dos cositas importantes. Primero, el artículo 14 de la ley que ya les mencioné, que me dice que ese desarrollo que estoy haciendo sea un producto, un procedimiento nuevo, tiene que tener novedad, tiene que tener nivel inventivo, ¿sí? Y aplicación industrial. Segundo, que tiene que ser un producto, un procedimiento. Lo más normal es para software, solito entendido como código más, los algoritmos más, los métodos más, todo lo que hay detrás, entendido como un procedimiento que se ejecuta en una máquina. Hay unas etapas vinculadas a una máquina y a una transformación. Y por favor, subrayen la parte de transformación. Esa parte es supremamente importante para el caso de Colombia. Para el caso de los Estados Unidos, no. Cuando te dicen haga significativamente más, pues puede ser una transformación, como en el caso de Colombia, ¿sí? Incluso la transformación puede ser transformación de datos en otros datos, ¿sí? Pero puede ser, en el caso de la ley norteamericana, otras cosas que no solamente se limitan a una transformación, ¿sí? Mi sentimiento muy particular para los más especializados que están dentro de los asistentes, es que nosotros estamos dos pasos atrás en esto. Esto es a mí se me parece más como a la forma de Bilinsky, que era una sentencia mucho anterior a Alice, ¿sí? Donde pedían algo que se llama el text máquina transformación, ¿sí? Que fue superado por esto. Ahora, más allá de eso, lo que significa acá es que pues, nosotros vamos a tener esas dos cositas, vinculación de la máquina y transformación de los datos van a ser temas claves en la descripción y en la solicitud como tal para que esa patente de software, que primero no la vamos a llamar software, la vamos a llamar implementada, y segundo, tiene que ser de carácter técnico, tenga una buena descripción y un futuro en trámite mucho mejor para que la probabilidad de otorgamiento sea mayor, cumplas con los requisitos, ¿no? En electrónica, pues vamos a tener que tener un objeto tangible con partes, ¿sí? Y ojo, este es un dato bien curioso para nosotros. En el tema de Colombia, los datos entendidos desde el punto de vista de ciencias de la computación, no los datos entendidos como lo entienden en otras disciplinas, no sé, en prensa o en otras cosas. Aquí el dato es el dato informático que se puede almacenar en una unidad de memoria, ¿sí? Ese dato para nosotros es entendido como producto, no es entendido como procedimiento, es un producto. Entonces, si yo tengo una transformación en una base de datos, lo que estoy teniendo es una transformación de producto. Y la pregunta es si esa transformación de producto cumple con novedad, cumple con nivel investigador y me resuelve un problema técnico. Si cumple esas tres cosas, estamos ante una patente, ¿no? En Colombia. No está en los Estados Unidos, está en Colombia. Lo otro es que es cumplir con el artículo 15,
decir, tenemos que ser una invención, por tanto, no podemos estar en las listas negras que mencioné, ¿sí? E incluso si estuvieras en una de esas listas, pero tienes aspectos que te saquen de ahí, lo que el equivalente norteamericano significaría el hacer sustancialmente más, podrías ser elegido como patente en Colombia. ¿Sí? Tenemos dos test judiciales parecidos a ALICE, más parecido al método eh, máquina de transformación, que es más atrás, pero funcionan más o menos igual, ¿sí? Y lo que me interesa determinar es eso, oye, cumplo con nivel inventivo, cumplo con novedad y además estoy resolviendo un problema técnico, sí, ok, eso es, puede pasar a estudio de patentabilidad, es decir, revisar la novedad y el nivel inventivo. La gran mayoría de las negaciones en Comunidad Andina y en Colombia es porque ni siquiera pasan esta etapa. La gran mayoría terminan en esta etapa y no siguen el trámite. O sea, ni siquiera evalúan si es novedoso, ni siquiera vamos a evaluar si tiene nivel inventivo, porque simplemente no cumpliste el ser un objeto patentable. ¿Listo? Ejemplos, hay muchos. Este es un ejemplo de una negación, ¿sí? Un sistema, ¿sí? Que hace gestión de unas baterías para un equipo biomédico. Y si ustedes leen lo que va después del comprende, que es básicamente el invento, ¿sí? Cuando se solicita un invento, pues van a haber tres partes. Un preámbulo que me dice de qué trata la invención, un comprende, que es una frase de transición, y lo que está después del comprende es el invento. ¿Sí? Me dice que ese sistema pues, va a tener un computador acoplado y va a estar programado para determinar algunas cosas, para controlar otras cosas, para determinar si el valor de ciertos parámetros están o no están dentro del tema y puede cambiar esos valores y para disminuir ese valor. ¿Sí? O sea, ¿qué me está explicando esto? Un sistema solicitado en descripciones funcionales. ¿Listo? Entonces, lo primero que responde la oficina colombiana es que las funcionalidades no son claras. ¿Por qué no son claras? Porque existen, y creo que va a estar de acuerdo la mayoría de los desarrolladores que estén en esta conferencia, de que existen infinitas formas de hacer esos pasos, ¿sí? Y obtener ese sistema. Entonces no está limitado, no hay forma que yo pueda determinar si el sistema es este o es otro y por tanto le esté negando el derecho de invención a los demás, ¿sí? Lo segundo, además de la claridad, por ser funcional, ¿sí? Es que tampoco se está dando un efecto específico, ¿sí? Y por tanto, pues esta solicitud fue negada. Cosa contraria hubiera podido suceder si tiene una descripción, por ejemplo, tirando más estructural y se resaltaran los efectos técnicos y el efecto técnico que soluciona. ¿Sí? Por ejemplo, si estoy haciendo gestión de baterías, pues probablemente sobre la vida útil de las baterías, qué está pasando con las vidas útiles de las baterías y demás. Eso es importante. Ahora, eso, sin embargo, estaba bien diagramado, se van a tener buenos diagramas, tiene excelente diagramas de flujo, ¿sí? Solamente que a la hora de reclamarlo, no se tuvo en cuenta algunos aspectos. ¿Listo? Otro ejemplo, este es un método para efectuar transacciones electrónicas seguras en un sistema de computación. ¿Sí? Si se dan cuenta, va muy dirigido a un método que se implementa dentro de un computador. Esto probablemente es un software. ¿Sí? No lo voy a llamar software por la prohibición que tengo. Y luego me dice que la primera etapa es, o el primer paso es iniciar en un ambiente aislado, en un sistema operativo. Otra etapa es implementar una técnica de hooking, ejecutar una aplicación y finalizar en un ambiente aislado. El primer examen que sale es que no se trata de una invención, no hay una secuencia de etapas o sucesos de operaciones que inciden sobre materia sólida, líquida o gaseosa. Esa es la visión anterior de la superintendencia, ¿no? Y que para determinar si un programa de computador puede ser considerado materia elegible a estudio de patentabilidad, se debe cumplir una serie de criterios, los cuales aseguran que el proceso se limita a una aplicación práctica particular. ¿Sí? Habla, por ejemplo, del artículo 14 y 15 que los acabamos de ver, y dice que, por ejemplo, eso no está vinculado, por ejemplo, específicamente a una máquina o a una transformación específica. Eso sobre el algoritmo que les acabo de decir, que es el algoritmo de materia transformación. La respuesta a esto, pues, lo primero es que le explica al examinador que lo que se pretende reclamar en esta patente,
pues no es el programa de ordenador o el soporte lógico como tal, que lo que está reclamando es el método para efectuar las transacciones electrónicas de manera segura, ¿sí? Y que pues, por esas cosas de la vida se implementa en un sistema de cómputo, pero que no corresponde a las instrucciones ni a las palabras que pueden ser incorporadas como tal, y que en ese orden de ideas, pues estamos cumpliendo con los artículos 14 y 15, ¿no? Pues así se tenga. Consejos prácticos, porque sé que deben estar ya con muchas preguntas. Primero, cuando se hacen las reclamaciones, que es lo realmente importante de la patente, hacer en la medida de lo posible reclamaciones de orden estructural, en la medida de lo posible. En muchos casos no va a ser posible, ¿sí? Para mantener la invención fuera de los grupos considerados malos, ¿no? Entre comillas. Mantener reclamaciones funcionales y la descripción escrita en mente cuando se agregue estructura, es decir, no es renunciar a las funcionalidades o al lenguaje funcional, es simplemente agregar la estructura a ser posible. Importantísimo, señalar el problema técnico que se está siendo resuelto. Esto no se hace. Por ejemplo, en mecánica, la práctica de mecánica muchas veces es no señalar cuál es el problema técnico y no pasa nada porque se deduce de los mecanismos. Pero en informática es absolutamente importante señalar cuál es el problema técnico que se está resolviendo, porque si no lo señalo, el examinador en muchas ocasiones, muchísimas, no va a poder vincular la solución que se está dando al el efecto técnico correspondiente. Y si no es capaz de hacer eso, vas a tener una negación, ¿sí? Tener en cuenta las guías de examen es una supremamente buena idea. Eh, Señalar mejoras específicas. Esto es muy importante. La mayor parte de clientes con los que hablo todo el tiempo y desarrolladores, pues no son muy específicos en lo que hacen. Son descripciones funcionales generales, ¿sí? Eh, y cuando usamos ahí en esa generalidad, pues se gana en amplitud, pero se pierde en precisión y probablemente va a tener problemas de patentabilidad. ¿Listo? Agregar pasos y etapas físicas, ¿sí? Si se hace algo en memoria, si se hace una consulta a un servidor, mencionar los servidores, cómo en la red de computadoras, si hace uso de una red de computadoras, cuáles son las entradas y salidas, supremamente importante. Evitar o eliminar limitaciones o términos como métodos de negocio. En los Estados Unidos vas a perder completamente si haces alusión a un método de negocio o eso medio huele a un método de negocio que se está montando como si fuese un método en computadoras o en una red de computadoras. En Colombia también va a perder. Discutir que tienes algo más, un esfuerzo significativamente superior, ¿sí? Y con eso vamos a superar en Estados Unidos rechazos de 102 y 103, es decir, los rechazos a la novedad y al nivel inventivo y a la descripción que es 112, ¿listo? Y es importante mostrar en la descripción cómo una computadora realizaría la función que se indica, o sea, no solamente lo que hace, sino cómo lo hace, ¿sí? Y si puede haber imbricación con el equipo, fundamental y fabuloso. Proporcionar diagramas de flujo detallados, cuanto más mejor, cuanto más claro en la descripción mejor. Divulgar varias formas de realización, variantes, equivalentes, incluir entradas y salidas, es absolutamente una idea. Entonces, el esfuerzo descriptivo en estas áreas es mucho mayor, tanto en electrónica como en software, es mucho mayor que en mecánica o en química o en otras áreas. Entonces, este esfuerzo de escribir muy bien el invento es fundamental para que la probabilidad de éxito sea mejor, ¿sí? Bueno, yo creo que eso es mi exposición. Espero haber sido claro. Me hubiera gustado, encantado hablar más de electrónica, pero creo que no me daba el tiempo. Lo único sería cerrar con el tema de señales. Una señal en electrónica, pues probablemente, por ejemplo, si tengo una señal senoidal, sea coseno de X por algún valor de amplitud. Si lo reclamo tal cual, estoy cayendo en el ámbito de matemáticas. Ahora, el problema no es usar matemáticas, sino que tengo que limitar las señales a temas prácticos o concretos, ¿sí? Entonces yo puedo decir que eso es A coseno de X, pero no es solo A coseno de X, sino que A coseno de X es definido dentro de un voltaje, en un rango específico de voltajes, ¿sí? Ya estoy hablando de cosas que no es matemática, sino que necesariamente uso un lenguaje que es la matemática para describir fenómenos físicos o de hardware específico. Eso es lo más importante en el tema de electrónica, diría yo. Y doy paso a preguntas desde el caso. Pido mil disculpas si fui demasiado denso en mi explicación. Muchas gracias.
Gracias, Adrián, por tu presentación. Bueno, sí, efectivamente, entonces ya damos paso a las preguntas. Voy a formularte la primera. ¿Qué elementos se recomienda identificar claramente para identificar si está realmente ante una invención implementada por computador? Primero, que tengas una solución técnica a un problema técnico. Si haces algo más rápido, si puedes mejorar una función de la máquina, si resuelves un problema dentro de las ciencias de la computación o de la informática, ¿sí? O algo que sea de carácter técnico, ya estás dentro del área de materia elegible. Segundo, que tengas novedad. Tercero, nivel inventivo. Cuarto, aplicación industrial y una buena descripción. Si tienes eso, vas muy bien encaminado y probablemente tengas éxito en tu solicitud. Bien. La segunda, teniendo en cuenta que en Colombia por mucho tiempo se negaron solicitudes de patente de este tipo de invenciones, primero, ¿cuáles fueron los argumentos que justificaron en su momento esa negación? Y segundo, ¿cuáles fueron los criterios que evolucionaron y permitieron que se empezaran a otorgar este tipo de patentes en Colombia? Perdón, creo que hay varias preguntas en ese Hay punto. dos, sí, ¿te la repito? Y por favor, que creo Bueno, que... bien. Nuevamente, el preámbulo es, teniendo en cuenta que en Colombia por mucho tiempo se negaron solicitudes de patente de este tipo de invenciones, la primera pregunta es, ¿cuáles fueron los argumentos que justificaron en su momento esa negación? Bueno, lo primero es que en su momento ha habido una evolución del entendimiento de este tipo de invenciones. La primera tenía que ver con la materia elegible, o sea, simplemente si usabas la palabra software o si usas la palabra software, pues ya estabas fuera de una limitación por ley, ¿sí? Entonces, últimamente ya los examinadores han empezado a entender de que software no es solo el código, que hay otras cosas más allá del código y que incluso son más importantes que el código, ¿sí? Entonces, la primera etapa de negaciones hace mucho tiempo, pues era eso, ¿sí? La segunda etapa de negaciones o de problemas con esto tiene que ver y continúa siendo las descripciones insuficientes, ¿sí? Y la no vinculación o no demostrar claramente eh, el tema técnico, o sea, cuál problema técnico estás resolviendo y cuál es tu solución técnica. Resalta técnico con resaltador y con amarillo y todo, porque ahí está parte de la clave. ¿Sí? Y lo segundo, pues el no usar una descripción apropiada. Eso es lo que ha impedido que se desarrollen. Pero últimamente, en los últimos 5 o 6 años, esto ha ido cambiando mucho y cada vez se ven muchas más patentes de este tipo otorgadas en Colombia. Creo que Bu- hice la respuesta, sí. Bueno, la segunda de esa misma persona es cuáles fueron los criterios que evolucionaron y permitieron que se empezaran a otorgar este tipo de patentes en Colombia. Pues tiene que ver, como te digo, con la abstracción, ¿sí? O sea, el tema de la abstracción es lo más importante, el determinar de que no es algo general, que puede ser cualquier cosa, porque yo te digo, mira, mi software es un software que sirve para hacer conexiones en redes y hace una protección encriptada, ¿sí? Y usa blockchain, porque ese es el punto de moda hoy, ¿no? Entonces, ¿qué dije? Pues dije mi sistema, pero dije 250 sistemas más, y todos usan blockchain, y todos usan red de computadoras, y todos usan eso. Entonces, la forma de describir la invención, que sea más allá de una generalización, ¿sí? O sea, o usar un lenguaje que pues, lo que hace normalmente todo, lograrlo poner en algo concreto, en una solución específica técnica, es la variable más importante, ¿sí? Tanto en Colombia como en los Estados Unidos, como en Europa, eso es la parte más clara. Bien. La siguiente pregunta dice, en el caso de Colombia, la SIC, ¿cuál es la experiencia que se ha realizado y el concepto usado por los examinadores frente al uso de las descripciones funcionales, estructurales y paramétricas? Bueno, lo que te digo, o sea, tal vez esa es la parte donde nos falta evolucionar más, ¿no? En otras partes del mundo no tienes tanto problema si usas descripciones funcionales, ¿sí? En Colombia todavía somos muy afectos a la descripción estructural, ¿sí? Am, Aquí lo importante es que no solo te quedes en la descripción funcional, sino que aportes en la medida de lo posible temas estructurales o limitaciones, ¿sí? Eso
puede hacer el cambio, y de hecho está haciendo el cambio en Colombia, ¿sí? Y en el resto del mundo, pues te va a servir mucho. Es decir, si tienes un enfoque más global, donde no solamente te dediques a hacer una descripción funcional, sino que puedas implicar limitaciones y o temas estructurales, va a mejorar mucho tu probabilidad. Creo que estoy dando respuesta. Si no es así, me haces saber la persona e intento tener otra aproximación. Ok, entonces Fabio Leonardo Quintero, te recomendamos nos confirmas si es clara la respuesta para ti o no. La siguiente pregunta es, ¿los modelos de utilidad también son contemplados como patentes? Muy buena pregunta, excelente. Mira, el modelo de utilidad básicamente son los mismos requisitos, solo que primero van destinados a producto y dos, no cumplen el requisito de nivel inventivo. Es decir, es un producto que cumple con novedad, pero no cumple nivel inventivo, ¿sí? Ah, en la mayoría de los casos de implementadas en computador, que van como método, ¿sí? Son métodos que se implementan o que corren en computadores. eh, si careces de nivel inventivo, pasa como igual en cualquier otro método de otras áreas técnicas, que no existen modelos de utilidad para métodos. Inmediatamente irías a una negación, es decir, sí o sí, si estás en un método implementado por computador, ese método tiene que cumplir el requisito de nivel inventivo porque no existe el modelo de utilidad para el método, ¿sí? Entonces tienes que cumplirlo, sí o sí. Lo segundo es que normalmente el nivel inventivo significa que eres obvio, es decir, que alguien pues, hubiera hecho tu método, hubiera puesto las etapas como tú las colocaste, en el orden que tú las colocaste, o al menos una diferencia en tu etapa tal cual, sin necesidad de haber hecho ninguna experimentación, o porque el estado del arte existente y lo que estás usando, pues así lo indican. Entonces, normalmente en el lenguaje de ingeniería de sistemas se usan mucho palabras que son claves. Procesar, transmitir, ¿sí? Entonces, pues sí, tienes un computador, pues obviamente que el computador procesa datos. Y si me hablas de procesar datos, pues no estoy viendo nada importante ahí. Ahora, si tú me explicas, mi procesamiento no es cualquier procesamiento, es un procesamiento particular que resuelve este problema, por ejemplo, en el procesamiento de datos o en la consulta de bases de datos, me transforma los datos de esta forma específica, pues probablemente esto del nivel inventivo ya no sea tan común, ¿sí? Entonces vamos a ver muchos rechazos, por ejemplo, de invenciones que pasan materia elegible, pero caen por nivel inventivo porque sus descripciones no son lo suficientemente buenas para poder argumentar a favor del nivel inventivo. Bien. La siguiente pregunta dice, ¿qué requerimientos se exigen para conceder patentes de procedimiento de invenciones implementadas por computador? Nuevamente, los requisitos son, uno, que tengas materia elegible, es decir, que tengas un desarrollo técnico. Dos, que cumplas el requisito de novedad, es decir, que no exista un documento en ninguna parte del mundo, es universal, a pesar de que la patente es local, el requisito es universal, eh, que tenga las características técnicas igual que tú las tienes. Y tercero, que cumplas nivel inventivo. Y cuarto, aplicación industrial. Quinto, supremamente importante en implementadas, que puedas tener una descripción, una muy buena descripción de tu invento. Es mucho más exigente la descripción en este tipo de invenciones que en otras áreas. Ok, ¿cuáles consideras que son el tipo de invenciones implementadas por computador más difíciles de redactar y tramitar? Wow, pues esa pregunta es bien compleja porque pues puedes tener varias aristas, ¿no? Yo creo que en general me parece que las implementadas en computador no tanto difíciles, pero sí delicadas. Es decir, tienes que ser muy detallista, tienes que tener mucho sentido de qué es lo que estás reclamando y por qué. Sí, entonces no es que sean imposibles de obtener o que sean difíciles, no, creo que tienes que prestar bastante atención en lo que haces. Y algunas de electrónica cuando implican, por ejemplo, programas de procesadores o microprocesadores pueden ser particularmente detalladas, ¿sí? Ah, eh, Creo que estas invenciones requieren cuidado a la hora de solicitarse para que su probabilidad de éxito sea buena.
Y como se dieron cuenta, pues es un tema que tienes que tener cierta experiencia, ¿no? Para poder que tu probabilidad de éxito sea mejor. Bueno, la siguiente dice, si yo tengo un dispositivo que es usado en, digamos, lavadoras, pero se les encuentra un nuevo uso y se soluciona un problema diferente al original, aunque la modificación es muy pequeña, ¿esto sería objeto patentable? Te voy a pedir un segundo, María Elena, que me está pidiendo batería al computador. Dame un segundo. Ah, bueno, perfecto. Ya, le recuerdo a la gente, a las personas que están conectadas mientras Adrián se conecta a su cargador, que formulemos las preguntas a través del icono de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, que a veces cuando las hacen por el chat se nos pierden. Entonces simplemente es una recomendación para que no lo olviden. Al señor Camilo Puello le contesto, la sesión puede ser accedida posteriormente. Sí, señor, esta sesión está siendo grabada. Entonces, después la vamos a compartir a través de nuestra página web, la vamos a compartir con el Centro Tecnológico de Desarrollo y también la vamos a compartir en nuestras redes sociales. Así es de que sí queda para acceder posteriormente a ella. Adrián, ¿listo? No, aún no. Dame un segundo que sigo con problemas. Dame un segundo. Ok. Listo, creo que ya. Bueno, bien. Sí. Te Bueno. formulo nuevamente la pregunta. Ah, por favor. Bueno, bien. Entonces, si yo tengo un dispositivo que es usado en, digamos, lavadoras, pero se le encuentra un nuevo uso y solución a un problema diferente al original, aunque la modificación sea muy pequeña, ¿esto sería objeto patentable? La respuesta es no. No en Europa, no en Comunidad Andina de Naciones, no en la mayoría de las partes del mundo, porque en la mayoría de las partes del mundo no hay patentes para segundos usos. En Estados Unidos existe la figura de patente de segundo uso. Sin embargo, en el caso tan particular que mencionas, pues habría que analizarlo con calma, ¿sí? Ahora, por la forma en que estructuras la pregunta, lo que yo haría sería ver específicamente la modificación que estás haciendo y es probable que no tengas que invocar un segundo uso, sino que estés haciendo una modificación que nos esté dando para una patente o ya bien sea de invención o al menos de modelo de utilidad en Comunidad Andina de Naciones, pero habría que verlo específicamente. Si lo pides como un segundo uso, la respuesta es no vas a obtener una patente ni en Comunidad Andina de Naciones ni en Europa. En Estados Unidos podría eventualmente darse, pero habría que verlo bien. Ok, la siguiente es, frente al documento de patente, ¿existen elementos que desde la experiencia se considere resultan relevantes al momento de elaborar las reivindicaciones y para asegurar una correcta determinación del alcance de la protección? De nuevo, qué pena contigo, María. Frente al documento de patente, ¿existen elementos que desde la experiencia se consideren resultan relevantes al momento de elaborar las reivindicaciones y para asegurar una correcta determinación del alcance de la protección? Claro, mira, primero relevante es la descripción que pueda proporcionar el desarrollador. ¿Sí? Trabajar de la mano con el desarrollador, entender el desarrollo adecuadamente es clave para poder hacer una reclamación adecuada, una reivindicación adecuada. Si no estamos entendiéndolo, primero, pues no vamos a tener el alcance que necesitamos y segundo, probablemente vamos a ir a una negación o un rechazo. Entonces, tanto para el negocio como para el trámite o el proceso de obtener la patente va a ser muy importante. Y esa es la primera parte. Lo segundo que yo diría es la forma en que escribes las reclamaciones. Aquí es bien sensible, ¿sí? La forma en que puedes mezclar formas de reivindicaciones funcionales más algo de estructura es clave.
¿sí? La forma en que logras incluir limitaciones en las reivindicaciones es clave. Entonces esas cosas van a ser muy importantes y el invento, entenderlo para que escapes de los asuntos de nivel inventivo, puedas argumentar en favor del nivel inventivo, también es fundamental. Ok. Tenemos otra pregunta, ¿es una aplicación para desarrollar un nuevo modelo de negocio es patentable? Europa no, Asia no, Comunidad de Naciones no. En Estados Unidos era posible, ¿sí? La gran realidad es que después de 2014 y el fallo de Alice, la gran mayoría de patentes de método de negocio han sido negadas. O sea, el porcentaje, la mortandad de patentes de método de negocio es muy, muy grande y la probabilidad de obtener incluso hoy en día una patente de modelo de negocio en los Estados Unidos es bien difícil. No es imposible, pero es bien difícil. Bueno, la siguiente nos dice, has dicho que en electrónica es usual hablar en términos funcionales, ejemplo, amplificador operacional, etapa de filtrado. Siendo que los examinadores son también técnicos electrónicos, ¿a qué atribuís su aversión a las definiciones funcionales en las reivindicaciones? Pues, o sea, lo primero es que los examinadores tienen todo el respeto del mundo y los examinadores colombianos han ido mejorando muchísimo, ¿sí? O sea, no tengo nada en contra de los examinadores colombianos, me parece que hacen un buen trabajo y que han ido tecnificándose cada vez más. Su aversión no es por falta de conocimiento en ingeniería, ¿sí? Y digamos que no es tanto una aversión, es una preferencia, ¿sí? ¿Y por qué una preferencia de la descripción estructural sobre la funcional? Pues un poco porque decía, ahora, cuando yo hago definiciones funcionales, la tendencia es que el invento quede mucho más amplio de lo que realmente puede ser, ¿sí? Y esa amplitud, pues normalmente toca con el derecho de otros, ¿sí? Puede que esté interfiriendo con algunas otras posibilidades de desarrollos futuros de otros o de terceros. Entonces, en ese orden de ideas, pues es preferible para ellos pues una descripción estructural. Ahora, ese preferible no significa que no sean admisibles o que no se necesiten. Y el examinador colombiano, la mayoría lo tienen clarísimo, ¿sí? La tendencia va a ser, pues, a entender las descripciones funcionales como una explicación del desarrollo y lo que normalmente van a invitar es a que puedas incluir descripciones estructurales o limitaciones que indiquen cuál es tu invento y lo diferencien de otras posibilidades en el mundo, ¿sí? Entonces, es por eso, es para no otorgar una patente excesivamente amplia que limite el derecho de otros. Es por eso. Bueno, Adrián, para quienes, para quienes no somos expertos en el tema, ¿a qué se refiere el lenguaje estructural con un ejemplo? Bueno, muy buena pregunta. Voy a intentar hacerlo con electrónica para que sea más fácil. Digamos que yo tengo una etapa de audio, ¿sí? Esa etapa de audio pues está compuesta por un amplificador y un filtro, ¿sí? Lo mismo que hemos hecho ahora. Para los que no son electrónicos, pues un amplificador es la parte que hace que aumente la señal y si lo coloco a un parlante pueda sonar más fuerte. Y el filtro es lo que comillas, ecualiza, ¿no? Los electrónicos sabrán dispensar la generalidad del caso. Entonces, si yo digo, mira, tengo un equipo, un dispositivo de sonido que tiene un amplificador, un filtro y un parlante, ¿sí? Lo que yo estoy señalando son elementos técnicos. No estoy diciendo cómo están conectados entre ellos. Yo no sé si la etapa de filtraje, por ejemplo, está antes o después del amplificador, ¿sí? Y una cosa es que esté antes y otra cosa es que esté después. Y yo no sé exactamente cómo está conectado el parlante. Entonces, cuando digo las relaciones estructurales, es como cuando dicen las canciones de los niños, ¿no? Con los huesos y las partes del cuerpo. Entonces, el pie que se conecta con la rodilla, la rodilla con la pierna con la cadera con entonces están las relaciones, o sea, no solo los elementos, sino las relaciones. Y cuando yo indico las relaciones entre las partes, normalmente eso es una limitación. Porque, por ejemplo, supongamos que los equipos de sonido no existen y yo me inventé un equipo de sonido que tiene un amplificador,
conectado a un ecualizador, conectado a un parlante. La persona que hizo el invento podría hacer otro invento que sea así, un equipo de sonido donde tengo un ecualizador conectado a un amplificador y el amplificador conectado a un parlante. Si se dan cuenta, el orden de conexiones cambió y el efecto técnico puede ser distinto. Puede ser diferente, por ejemplo, para la fidelidad de la señal, que la etapa de ecualización esté antes o después. Sí, entonces no es lo mismo, no es igual y se diferencia claramente a pesar de que tiene las mismas partes. Entonces, cuando yo uso lenguaje estructural, lo que estoy dando es una limitación que me distingue de otras cosas, ¿sí? O de otros desarrollos posibles. No sé, creo que el ejemplo es claro. Si no es así, me cuentan. Ok. Adrián, gracias. Bueno, Fabio Leonardo Quintero, que fue la pregunta que quedamos pendientes de si era clara la respuesta. Te da las gracias por la respuesta y te dice que sí. Y hace la siguiente afirmación y es: el tema es muy sensible para analizar cómo combino las descripciones funcionales, estructurales y paramétricas en las reivindicaciones. Sí, Em, tal cual. Tal cual. De hecho mi consejo es estar bien asesorados de alguien que lo haya hecho, que tenga una visión en varias jurisdicciones, no solamente en Colombia, sino en Estados Unidos, en Europa también, porque luego tu derecho colombiano lo vas a extender a esos países. Entonces es importante en la medida de lo posible que puedas estar acompañado por alguien que pueda tenerte una visión del proceso de patentes a profundidad. bien. Bueno, pues no tenemos más preguntas hasta el momento. Solo algunos comentarios de agradecimiento y felicitaciones por muy buena ponencia. Así es de que, bueno, Adrián, si quieres dar algunas palabras de cierre y le damos paso a Juan Mauricio para que también nos dé clausura el evento, por favor. Muchas gracias, Marilena. Lo primero es, considero a las personas que se han quedado, darles las gracias enormemente. Esto es un tema denso para hacer evacuado en 2 horas. Creo que hemos hecho acá algo que normalmente se haría en al menos un día o 2 días de trabajo intenso. Entonces, les doy enormemente las gracias por su paciencia. Eh, Creo que han sido muy pacientes. Espero haber dado algunas luces importantes. Mi mensaje principal es para los desarrolladores, ¿sí? El desarrollador que quiere hacer una patente con éxito debe tener al menos 2 cosas importantes y es lo que tiene que terminar y salir de aquí hoy. Uno, tiene que ser claro cuál es la solución técnica. Y dos, la descripción que la proporciona el desarrollador es supremamente fundamental. Nadie la puede sustituir, ni el mejor abogado de patentes del mundo puede sustituir la descripción de lo que está haciendo el desarrollador. El desarrollador debe proporcionar ejemplos y en la medida de lo posible explicar esto para dummies, incluso siendo dirigido para otros, para un examinador que también probablemente sea un ingeniero, debe ser muy, en la medida de lo posible, didáctico. Si tenemos esas 2 cosas en cuenta, el resto de las cosas funcionan y van bien, pero tú puedes tener la mejor asesoría del mundo, los mejores abogados del mundo y no tienes una buena descripción, no sabes si lo que estás haciendo es técnico o no, probablemente va a fracasar. Entonces, eso es el núcleo de hoy y lo que me gustaría que se llevaran en la cabeza es eso. Y lo tercero y último es que el software sí puede ser patentable, no solamente se maneja por derecho de autor y no todo el software es patentable, sino que el que cumple los requisitos es patentable. Ese es mi gran resumen y nuevamente les agradezco enormemente por su paciencia, por su atención. Bueno, muchas gracias, Adrián. Andrés Alberto Buitrago, con relación a tu inquietud, Isabela Herrera, nuestra gerente de la oficina en Cali, se pondrá en contacto contigo o puedes contactarla directamente a su celular o al correo electrónico para hacerle esa consulta puntual de los servicios del arte móvil. Muchas gracias. Juan Mauricio, te doy la palabra para que hagas de estas palabras pues, de cierre. Hola, buenas tardes. Gracias Adrián, gracias por tu charla. La verdad, aprendí cosas que no sabía y soy ingeniero, pensé que hay cosas que no se pueden hacer. Te agradezco mil veces
tu conocimiento que nos impartiste, y para las personas que se conectaron por medio del CICTI y para las otras también, lógicamente. Gracias por asistir, gracias por el espacio, que espero que se hayan resuelto muchas interrogantes en el proceso, y pronto estaremos haciendo algo nuevamente con ustedes en Alianza de Olarte Mauri. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Juan Mauricio, por tus palabras de cierre. No siendo más, hemos llegado al final entonces de esta sesión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que la sesión queda grabada y estará disponible posteriormente para consulta de todos. En nombre de Olarte Moure y en nombre del Centro Tecnológico CICTI, pues les damos las gracias a todos por acompañarnos. Una feliz noche y hasta pronto. Que estén muy bien. Hasta luego.